Ok chicos, hoy vamos a ver lo que es JavaScript. Vimos HTML, vimos CSS y ahora vamos a ver el tercer componente que corre en el navegador, en el cliente, que es JavaScript. Vamos a ver un poco de JavaScript, que ya es como el lenguaje. HTML, que vemos que es un lenguaje de modelado de datos. El CSS es un lenguaje de diseño, que es para darle vistosidad a nuestro HTML, que se mira bonito. Y el JavaScript le da interactividad, es como el alma, el que hace que se mueva nuestra página web. Entonces vamos a empezar viendo los controles básicos. Entonces ese JavaScript es un lenguaje como cualquier otro de programación. Vamos a empezar viendo qué son las variables, cómo se declaran y condiciones. El día de hoy vamos a ver esas dos cosas y cómo nosotros podemos ingresar datos. Correcto, entonces vamos a empezar creando siempre una carpeta que diga JavaScript. Okay, para agregar nuestro proyecto. Entonces abrimos nuestro editor de texto. Yo, como siempre, como les dije, yo uso Visual Code. Pueden utilizar el que ustedes quieran. Abrir carpeta, JavaScript, seleccionar carpeta. Ok, vamos a escribir index.html. Vamos a poner nuestro HTML básico. Charset UTF-8. Title y le ponemos JavaScript. Después viene el body. Ok, entonces para que nosotros podamos utilizar JavaScript existe una etiqueta que se llama script. Entonces todo lo que nosotros introduzcamos dentro de este script, nosotros vamos a utilizar el lenguaje de JavaScript. Entonces el primer comando que vamos a aprender el día de hoy es el siguiente. Bueno, aquí me hizo falta, como buena práctica, el doctile. HTML, correcto. Entonces el primer comando que vamos a aprender, o el primer línea de código, vamos a hacer un hola. Entonces para arrojar un mensaje en JavaScript ponemos alert y dentro abrimos paréntesis, y dentro de los paréntesis nosotros ponemos el mensaje que queremos mostrar, y entre comillas aquí escribimos texto, ponemos hola, punto y coma. Me imagino que la mayoría de los que están viendo ya han visto programación en C# y han visto que para mostrar un mensaje, un formulario es message.show, pero para mostrar un mensaje en consola es console.writeLine. ¿Ya? Entonces en este caso en JavaScript mostrar un mensaje en el navegador es con la palabra alert, hola, correcto. Entonces vamos a darle guardar y vamos a ver si está funcionando bien. Vamos a abrir esto, abrir en el explorador y lo abrimos en el navegador y ahí está. Esta página dice hola, aquí está nuestro hola. Igual también existe lo que es concatenación. Digamos que yo le quiero concatenar acá una palabra y aquí le pongo hola Félix. Yo lo vuelvo a recargo la página y me dice hola Félix, correcto. Entonces sencillo, ya sabemos cómo mostrar mensaje y cómo concatenar cadena, que si se fijan es con el símbolo de más parecido al C#.
Ok. Otra parte importante es comentarios. Entonces, de esa forma, con pleca pleca, yo pongo comentarios en JavaScript. Si yo me voy acá, y como yo comentaría, ya no pasa nada. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo funcionan las variables? Aquí hay dos formas de declarar variables. A diferencia de un lenguaje bastante tipado, en JavaScript no existen los tipos de datos a la hora de declarar una variable. Nosotros solamente declaramos la variable y le asignamos el valor. No decimos si es de tipo string, si es de tipo int, si es de tipo double, ni nada de eso. Entonces ya el JavaScript por defecto él procura reconocer el tipo de dato. Entonces, si yo ¿cómo declaro una variable? Entonces yo antepongo la palabra len, le pongo, vamos a declarar una variable que diga nombre y le asigno el valor Félix, ¿correcto? Otra manera de declarar otra variable es con la palabra var, ¿ya? Y le pongo edad y aquí le voy a poner 23, un ejemplo, ¿correcto? Entonces, si se fijan, yo declaré nombre y le asigno un texto, declaré edad y le asigné un entero, ¿correcto? Entonces, en este caso, yo no le estipulé, no le especifiqué si era un string, si era una edad, correcto, entonces no es necesario. Ahora, si yo quiero ver el valor de esa variable, yo pongo un alert y le pongo nombre. Y después pongo otro alert para poner la variable edad. Entonces vamos a irnos al navegador y vamos a ver qué es lo que pasa. F5, Félix. Entonces, como aquí viene primero el nombre, entonces el nombre tiene como valor Félix. Lo voy a aceptar y después me dice 23. Y entonces edad tiene 23 y aquí yo imprimo 23 y en edad es 23. ¿Correcto? Entonces así declaramos variables. Entonces, y así hacemos las asignaciones. Hasta el momento no hemos hecho nada del otro mundo. ¿Correcto? Ahora, otra parte importante después de las variables es cómo nosotros introducimos información desde el navegador. ¿Correcto? Entonces vamos a declarar otra variable. Vamos a comentar esto que tenemos acá. Otra forma de comentar es poniendo pleca asterisco que inicie y asterisco pleca. Y todo lo que esté dentro de ello lo va a dejar comentariado. ¿Correcto? Entonces ahí ya vimos cómo. Ahora vamos a hacer o vamos a pedirle al usuario una información. Como yo pido al usuario información para que el usuario le ingrese. Entonces voy a declarar let nombre. Vamos a pedirle al usuario su nombre. Entonces, para pedirle hay una función que se llama prompt. Yo abro paréntesis y aquí pongo el mensaje que yo quiero que le muestre. Entonces aquí yo le puedo decir ingrese el nombre. Ingrese su nombre. Punto y coma. Entonces aquí yo puedo decir alert y vamos a imprimir el nombre que ingresó el usuario. ¿Correcto? Vamos al navegador, F5 y aquí dice ingrese su nombre, que este es el mensaje que yo le puse acá. Así que aquí puede ser personalizado, podemos agregarle cualquier texto que nosotros queramos. Por ejemplo, si voy a pedirle edad, ingrese la edad. Si le voy a pedir el teléfono, por favor, ingrese el teléfono. Entonces, ahí es variable, dependiendo de cómo queremos que sea. Entonces, aquí yo le pongo Félix. Vamos a cambiar Javier. Y le doy Enter. Entonces, después me tiro un alert que dice Javier. Y este alert es este que yo tengo acá, donde él le asigna el valor de la variable nombre. Pero nombre obtiene el valor que yo digité en el prompt y por eso dice Javier. Ahora, si yo quisiera poner hola Javier, entonces yo concateno, como se los enseñé aquí arriba anteriormente, concatenando texto
dos cadenas de texto, ¿ya? Pero ahora voy a concatenar un texto con una variable. Entonces aquí yo le voy a poner hola más nombre más, poner bienvenido. ¿Bien? Ahora yo vuelvo a ejecutar. Yo le pongo Javier, le doy enter y ahora me dice hola Javier, bienvenido. ¿Correcto? Ya. Entonces así nosotros podemos obtener información. Entonces vamos a ver un ejemplo, va un poquito más serio. Y vamos a leer dos números y vamos a sumarlos y los vamos a mostrar por un alert. ¿Correcto? Entonces, voy a dejar comentariado. Yo este documento igual se los voy a pasar, se los voy a dejar público en la carpeta del Edmodo para que ustedes tengan acceso a él. Ok, entonces ahora yo le pongo aquí len número 1 va a ser igual a prompt y aquí le pongo ingrese el número 1, let número 2 prompt ingrese el número 2. Ok, entonces let suma va a ser igual a número 1 más número 2, punto y coma, y aquí alert suma. ¿Correcto? Vamos al navegador, le damos a F5, perdón, leí varias veces. Okay, F5 una vez, ingresa el número 1, 50, ingresa el número 2, 20, y ahí está nuestro número, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Me está concatenando los números, ¿ya? Porque él no sabe si sumarlo o concatenarlo, porque el símbolo más significa concatenar. Entonces, como él no sabe que le estamos sumando, entonces por defecto él toma lo que viene de prompt como texto. Entonces hay varias formas de que yo puedo hacer estos números para que lo sume. Entonces para eso yo le pongo aquí parse in y entre paréntesis agrego el valor y este viene siendo como el in.parse, parse in número 2. Ahora vuelvo a ejecutarlo, ingreso 50, ingreso 20 y ahora me dice 70. Entonces en el caso de que nosotros tengamos que hacer una operación matemática, tendríamos que parsear el número. ¿Por qué? Porque por defecto esto lee texto, entonces esto le asigna texto a las variables. Entonces las variables hay que convertirlas a números para poder hacer ese tipo de información, ¿correcto? Entonces así funciona una variable y ahí podemos declarar cualquier tipo de variable. Entonces igual el parse, existe el parse in y también existe el parse float. Cualquiera de los dos. El float viene siendo como para los decimales y el in pues para los enteros. ¿Bien? Antes de seguir, nosotros en nuestro HTML cuando estamos trabajando con CSS y con JavaScript, ya las tres cosas, es recomendable tener separado en archivo. En la clase anterior de CSS, en los videos salía cómo separar el CSS del HTML y linkeándolo desde una etiqueta link aquí arriba, poniendo link, ¿ya? Y aquí ponemos la dirección de donde está el CSS. Entonces lo mismo pasa con el script o con el JavaScript. Entonces, lo más recomendable es que nosotros declaremos aparte ese código y lo tengamos separado. Entonces en este caso vamos a poner código.js
Y dentro de este código .js yo voy a llevarme todo mi código y lo voy a pegar acá. Pero como me doy cuenta que esto funciona. Entonces, en el script hay una propiedad que se llama src y aquí pongo el nombre, código.js. ¿Ya? Si yo vuelvo a ejecutarlo, me carga normal. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo le quito esta propiedad? No pasa nada. ¿Ya? Entonces esta propiedad es la que me permite a mí cargar el JavaScript o el código desde otra ventana. Entonces esto es muy importante, es más recomendable y es recomendable dejarlo separado, ¿ya? Para que quede un poco claro esa parte. Correcto. Entonces, ahora ya declaramos variables, ya sabemos cómo leer, ya sabemos cómo mostrar en mensajes los datos. Ahora vamos a ver cómo se hacen las condiciones. Correcto. Entonces aquí vamos a ponerle entrada, salida y variables. Entonces ahora ahí les voy a dejar esos comentariados para que ustedes lo puedan tener acceso, pero les recomiendo que cuando miren el video, sigan el video haciendo todo lo que yo voy haciendo para que vayan probando al mismo tiempo y estemos más seguros. O sea, y estén más seguros de lo que están haciendo. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo son las condiciones aquí? Las condicionales son igual que en C#. Sí, o en cualquier, es la misma lógica que cualquier otro lenguaje. Si se cumple la condición, hacemos tal cosa. Si no, hacemos otra cosa. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber entre dos números cuál es el mayor, entonces yo puedo venir acá, let n1, y lo vamos a leer de prompt, ingrese el número 1, let n2. Los nombres de variables, quiero recordarles que puede ser cualquier nombre. Las reglas aplican igual que en C#. No puede empezar un nombre de variable con 1. No pueden dejar espacio entre nombres de variable. ¿Ya? Y otra cosa importante en JavaScript también es sensible a las mayúsculas y minúsculas. Si yo pongo una N, para él es diferente una N mayúscula que una N minúscula. Para él, estas dos letras son diferentes, no son las mismas. Así que hay que respetar las mayúsculas y las minúsculas. From ingrese el número 2.com. Sí. Entonces, como escribimos el sí, solo ponemos sí igual if, abrimos paréntesis y ponemos la condición, y la condición es igual que en C#. Los símbolos comparativos, el mayor, el igual, el diferente. La única diferencia que aquí existe, si por ejemplo yo quiero preguntar si son iguales, entonces yo pongo esto. ¿Correcto? Cuando yo pongo esto, significa que estoy preguntando si los dos valores que están dentro de la variable son iguales. ¿Qué quiere decir? Que si en un valor yo tengo 1 en comillas, que es texto, y en el otro yo tengo 1 como número, entonces para él esto es correcto. ¿Ya? Entonces, como en JavaScript no asignamos los tipos de variables, él tiene otro tipo de comparador, que es el tercer igual. ¿Qué significa el tercer igual? Ahí yo estoy comparando que sean el mismo valor interno, pero el mismo tipo de datos. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy esto igual, esto, el resultado es true o es
verdadero, como quieran ver. Vamos a comentariarlo así, o es verdadero. Pero si yo le pongo un texto 3 igual a 1, el resultado es falso, o es falso, perdón, o es falso. ¿Ya? Entonces esto lo voy a subir acá para que lo tengan en cuenta. Entonces esa es la diferencia, por si también en algún momento ustedes quieren indagar más en JavaScript y van a ver algún ejemplo con el 3 igual. Entonces para eso funciona el tercer igual. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a trabajar así siempre con el igual. Entonces yo quiero saber si es igual. Entonces yo le voy a poner acá igual. Entonces los símbolos comparativos son el igual, el mayor o igual, el menor o igual, el diferente. ¿Ya? Entonces cualquiera de ellos. Entonces en el caso del ejemplo que estamos haciendo es, yo quiero decir cuál de los dos números que ingresé es el mayor. Entonces aquí yo le pongo si n1 es mayor que n2. Entonces yo voy a poner un alert diciendo el número mayor es, y le concateno n1. Entonces si se fijan, igual yo abrí llaves y dentro de esa llave yo puse el código que yo quiero mostrar, y aplica igual. Si yo solo pongo una línea de código, no es necesario que yo ponga la llave, ¿ya? Pero si ya voy a poner más de una línea, sí necesito poner la llave. Después else, que es si no. Entonces yo le pongo aquí a leer el número mayor es, y aquí pongo n2, punto y coma. Vamos a probarlo, a ver qué pasa. Vuelvo a cargar, ingrese el n1, pongo 5, ingrese el número 2, pongo 3. El número mayor es 5, correcto. Entonces está funcionando bien. Número. ¿Ya? Entonces la condición está funcionando bien. Ahora si yo lo vuelvo a ejecutar y hago la inversa, el n1 es 3 y el n2 es 6, me sigue diciendo el número mayor es 6. ¿Ya? Entonces así de sencillo funcionan estas condiciones. También existen las condiciones anidadas. Supongamos que, aquí vamos a comentariarlo, ahora aquí tengo un ejercicio o un ejemplo que quiero que el usuario ingrese el número del mes y yo le voy a imprimir el nombre del mes. Entonces si el usuario ingresa 1, yo lo voy a imprimir enero. Si el usuario ingresa 2, yo lo voy a imprimir febrero, y así sucesivamente. Pero si yo ingreso arriba del 12, ya no le voy a imprimir diciembre, correcto. Entonces ¿cómo hacemos eso? Igual declaramos una variable número de mes, podemos ponerle igual a from igual ingrese el número del mes. Entonces si número de mes es igual a 1, entonces alert enero, punto y coma. Si no, yo vuelvo a preguntar si número de mes es igual a 2, alert
febrero. Aquí esta llave la podemos bajar aquí para que no sientan confusión. Si no, vuelvo a preguntar. Si número de mes es igual a 3, entonces si es igual a 3, a leer marzo. Si no, vuelvo a preguntar. Y así sucesivamente. Si número de mes es igual a 4, a leer abril. Si no, si número de mes es igual a 5, a leer mayo. Si no, else. Si no, si número de mes es igual a 6, a leer junio. Si no, si número de mes es igual a 7, a leer julio. Si no, ok. Y número de mes igual a 8, a leer agosto. Si no, si número de mes es igual a 9, a leer septiembre. Si número de mes es igual a 10, ya vamos a terminarlo, a leer octubre. Si no, si número de mes es igual a 11, ponemos otro a leer y le ponemos noviembre. Si no, si número de mes es igual a 12, a leer diciembre. Nos falta el último, y si no es ninguno de los anteriores, o sea, si no es 1, no es 2, 3, 4, 5, 6, 7, ni 8, ni 9, ni 10, ni 11, ni 12, entonces mandamos un alert diciéndole número de mes no existe. Ok, otra cosa que quiero que tomen en cuenta es que yo le voy poniendo punto y coma. Si se fijan, los if, igual que en C# no se le pone punto y coma, pero a esta línea de código yo le voy poniendo punto y coma. En algunos navegadores no es necesario que yo le ponga el punto y coma, igual va a correr, se lo voy a mostrar. O sea, ahorita vamos a cargarlo y va a funcionar perfectamente. Ahora yo me voy para acá al navegador, recargo la página, me pregunta el mes y yo le doy el mes 5. Me imprime mayo y está funcionando correctamente sin haberle puesto el punto y coma.
Pero resulta que hay algo que se llama buenas prácticas. Las buenas prácticas se crearon o se nombraron porque el mundo de la tecnología es cambiante. Y también existe en el mundo de la tecnología gente aferrada, que quiere decir que hay gente que todavía usa navegadores viejos o navegadores que el JavaScript tenés que ponerle el punto y coma, si no le da problema. Entonces lo más aconsejable es hacer buenas prácticas, no es siempre hacerlo lo más moderno o lo más de punta, porque puede ser que tengamos algún problema. Entonces siempre es recomendable hacer las buenas prácticas, y el punto y coma es una buena práctica. Ok, ahora si yo le doy F5, ahora cargo un 15, me dice el número de mes no existe. Correcto, así de sencillo, igual que el C#. Son las condiciones, las variables. Y por último, vamos a ver cómo yo puedo mostrar eso en mi documento HTML. Entonces vamos a ver cómo podemos mostrar, en vez de un alert, agregarlo al documento HTML. Ok, entonces para eso vamos a crear otro código JS. Entonces vamos a agregar otro aquí, código.doc.js. Entonces, si se fijan también, ahora ya se me va haciendo más grande este asunto. Y vamos a agregar otro index, y le vamos a poner documento.html. Entonces, lo más recomendable es que se haga siempre una carpeta y ahí ingresemos todos nuestros archivos. Entonces, vamos a cerrar esto que está acá y lo vamos a dejar de la siguiente forma. Entonces nos podemos ir a la carpeta, y es recomendable tener una carpeta que diga CSS, donde ingresemos todos nuestros CSS, y una carpeta que diga JS o JavaScript, como lo quieran poner, y en ese tener todo nuestro archivo CSS. Entonces, ahora, ¿cómo yo accedo? Si yo voy aquí y lo voy a cargar, me sale un error en la consola. Correcto, porque el código no existe. Entonces yo simplemente tengo que ponerle el subnivel de la carpeta. Entonces ahí, si se fijan, el Visual Code nos ayuda a reconocer la carpeta. Entonces aquí le decimos que es JS y aquí es código JS. Entonces de esa forma, ahora sí, yo me voy acá. Ok, dice que tenemos un problema. Es porque tenemos que quitarle esto que está acá. Y ahora sí. Correcto. Ok. Antes de seguir, les quiero presentar a alguien. Parecerá persona, pero no es una persona. Que sí van a necesitar en el transcurso del desarrollo web muchas veces. Y es la consola del navegador. Entonces, esta es la consola del Chrome. Pero también cada navegador tiene su propia consola. Esta consola a nosotros nos sirve para ver algunos tipos de errores. Si se fijaron, a mí me salió un error del archivo, ¿correcto? Entonces, para que miremos, vamos a eliminar aquí esa y a ver qué pasa. Entonces ya él me dice que no encuentra el archivo. Entonces nos ayuda a brindar algunos tipos de errores. Pero también nos ayuda a que nosotros podamos testear nuestra aplicación. ¿Qué quiere decir? Que desde esta consola yo puedo ejecutar código JavaScript. Entonces, por ejemplo, si yo quiero declarar una variable n, le asigno 2. Entonces yo vuelvo a escribir n tiene 2, dice. ¿Ya? Correcto. Entonces si yo quiero ejecutar un alert desde aquí y pongo n, en la página se me ejecuta eso. Entonces nosotros podemos... Esta consola nos permite ejecutar código para estar probando la página.
pero también nos ayuda a mostrar información desde nuestro código JavaScript. Por ejemplo, ¿cómo muestro yo una información en la consola? Console.log. Y aquí le pongo, esto es una prueba. Entonces me voy acá, recargo, pero todavía estamos en el documento index. Entonces en este documento que está acá, entonces vamos a poner acá, para explicarle lo que acabo de hacer, Visual Code trae varios paquetes de autocompletado. Por ejemplo, en el C# ustedes han puesto CW, le ponen tab y te autocompleta el console line. Entonces aquí hay algunos autocompletados para el HTML. Entonces aquí tiene un autocompletado de un HTML5, un HTML simple. Entonces si yo quiero uno simple, entonces solo le voy a agregar. Entonces, por ejemplo, ya me trae el que es el script. Si yo voy a usar el view report, esto es para dispositivos móviles que no le pueden hacer zoom, pero a nosotros no nos interesa. Igual esto tampoco nos interesa porque es una condición para el navegador de Internet Explorer. Y pues yo no tengo CSS, no lo necesito. ¿Okay? Entonces este es el que nosotros ocupamos normalmente y aquí le ponemos documento. Entonces aquí le agregamos el archivo que es código 2. Entonces yo tengo JS, pleca, código 2. ¿Bien? Ok, entonces si me voy acá, ahora voy a abrir documento. Entrar en el explorador, lo abro en el navegador. Y para abrir la consola, no le he dicho cómo abrimos la consola, estamos en el navegador y presionamos F12. ¿Ya? Entonces ahí está el mensaje que nosotros enviamos. Esto es una prueba, que es el que tenemos en código 2, ¿correcto? Entonces así nosotros podemos mostrar cualquier cosa en la consola. Simplemente eso nos ayuda a verificar el código que estamos haciendo. Es una buena herramienta. Yo les recomiendo que lo ocupen bastante. Okay. Ahora, ¿cómo yo imprimo una información en mi HTML? Entonces, para ver un ejemplo, vamos a ingresar 5 números y que me calcule el promedio de esos 5 números. Entonces, para eso necesitamos N1. Ahorita le vamos a poner cualquier número. Pongámosle prom. Prom N1 N2. Yo no les recomiendo, yo por cuestiones de ejemplo estoy copiando y hacerlo un poquito más rápido, pero yo les recomiendo a ustedes que están en su casa, no copien y peguen, escríbanlo. Cuando nosotros escribimos, nos ensuciamos las manos, practicamos mucho, es cuando sentimos que le entendemos a las cosas. Si no las tocan, no las prueban, no las usan, no las atraviesan, no van a poder entenderlo. Entonces yo les recomiendo que se ensucien las manos. Por último tenemos el promedio igual a N1 más N2 más N3 más N4 más N5 entre los 5 elementos. Punto y coma. Ahora ¿se acuerdan que en los ejemplos pasados yo tuve que ponerle in.parseInt para transformarlo eso a entero? Pero eso lo puedo hacer desde aquí, si yo quisiera. O float. Utilizamos ahora el float. Entonces, vamos a ver. Ok, me equivoqué de botón. Control D. Ok,
Entonces, si se fijan, ahora yo puedo escribir parse float. Estoy escribiendo en la misma línea, en 4 líneas al mismo tiempo. Entonces, el editor me da esa opción, es un editor muy poderoso para hacer ese tipo de modificaciones. Entonces yo escribo al mismo tiempo las 4 líneas. Eso lo hacen con control D y van escogiendo la cantidad de líneas que quieren y para modificar. ¿Correcto? Pero si no están seguros, no lo hagan y escríbanlo uno por uno. ¿Correcto? Ahora, ya tenemos el promedio, pero yo quiero mostrar en mi HTML aquí la lista de los números y por debajo mostrar el promedio. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, inicialmente nos vamos a venir acá al navegador. Todo nuestro HTML, todo lo que nosotros traemos por acá, esto es un documento, ¿ya? Y cada uno de estos son nodos, ¿correcto? Entonces, para que yo pueda en JavaScript manipular el documento, a eso se le llama DOM. El DOM se llama Document Object Model, significa DOM. Entonces, ese Document Object Model es que es un documento de objetos de modelo, ¿ya? Entonces, en JavaScript, si yo me vengo a la consola, podemos ver que existe un document. Si yo le doy document y pongo el cursor encima del documento, me sombrea todo el entorno. ¿Por qué? Porque ese es el documento. Entonces, si yo quiero hacer algo, yo hago referencia a ese documento con la palabra document, ¿ya? Entonces, para escribir dentro de ese documento, yo vengo y pongo document.write y entonces aquí yo pongo un texto. Entonces, ahora vemos que acá me agregó el texto. ¿Se fijan? Entonces, así es como yo agrego en HTML. Entonces, digamos que aquí yo pongo document.write y aquí le pongo N1. Aquí le pongo N2, document.write N3, document.write N4 y por último document.write N5. ¿Okay? Vamos a ver al navegador, le damos F5, digamos que le pongo 4, 3, 6, 8 y 9. Entonces vemos que aquí nos imprime los números, pero me los imprime seguido. Pero como puedo yo hacer un salto de línea, entonces existe una etiqueta que significa salto de línea. Entonces nosotros ponemos .write. Entonces, aparte de imprimir cualquier tipo de valor, nosotros podemos agregar al documento etiquetas. Entonces aquí tenemos una etiqueta que se llama BR. La etiqueta BR es para hacer saltos de línea. Así ya lo van a hacer. Es como el PLKN de desechar, ¿ya? Ok. Se me había olvidado ponerle el punto y coma. Entonces vamos al navegador, recargamos. Ahora 5, 8, 9, 4, 7. Ok, ahí ya tenemos esto. Pero ahora hagámoslo más bonito. Entonces digamos que N1 igual tal, N2 igual tal. Entonces aquí nosotros podemos concatenar. Le ponemos N1 igual y le concatenamos el valor. Igual acá. N2 igual, le concatenamos el valor. N3 igual, N4 y le concatenamos el valor.
N5 igual, y le concatenamos el valor. Ok, ahora nos vamos acá, volvemos a recargar, agregamos los valores, 2, ok, y ahora se mira mejor, y el 1, el 2, el 3, así sucesivamente. Correcto. Ahora vamos a imprimir el promedio. Document punto write, y aquí le ponemos P igual de promedio, perdón, más promedio, nuestra variable de promedio. Este es el promedio para ver cuánto da el resultado del promedio. Volvemos a ejecutar, le ponemos 10, 5, 8, 7.6, correcto. Entonces así nosotros imprimimos HTML en nuestro documento información en nuestro documento HTML. Ahora, si yo le doy a inspeccionar el elemento, ¿qué es lo que pasa? Esta es otra herramienta de la consola, que yo puedo revisar el HTML que yo tengo. Si se fijan, aquí yo pongo HTML y se sombrea todo. Si pongo head, como el head es un componente que no se mira, pero si pongo el body, ahí está, me selecciona el body. Y aquí podemos ver el script. Y aquí tenemos todo lo que hemos agregado. Si se fijan, este es el BR, la etiqueta que les dije que hace un salto de línea, ¿ya? Y el texto que hemos venido imprimiendo por cada uno de los números, más el promedio. ¿Correcto? Ahora, como nosotros digamos que eso yo lo quiero tener en una tabla. ¿Correcto? Nosotros en una tabla, en un table. ¿Cómo hacemos nosotros para agregar esto como que si fuera una tabla de HTML? ¿Correcto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sencillo, ya tenemos todos los valores. Entonces aquí ponemos document.write. Entonces necesitamos agregar la tabla. Entonces también podemos hacer una variable tabla igual a un texto. Entonces ese texto yo voy a empezar a diseñar mi tabla. ¿Ya? Entonces, y aquí le pongo tabla, y le concateno la misma tabla de arriba más el cierre. Y aquí vamos a imprimir la tabla. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo paso a paso para que lo miren. Entonces lo que hago aquí es declarar una variable que se llama tabla. Se puede llamar como ustedes quieren. Entonces yo hago una apertura de la tabla. Después a esta misma variable le concateno el mismo valor de tabla, que cuánto vale tabla, este texto, más esta tabla, que es el cierre. Entonces vamos a ver aquí en el navegador, ahí después aquí imprimo en el HTML, recargo, agrego el número, y aquí vemos que nosotros tenemos la tabla, correcto, pero por sí solo la etiqueta tabla no. Acuérdense que hay que agregar el tbody, el thead, los tr, los td, correcto. Entonces vamos a hacer una tabla de dos columnas, uno donde diga el número, el otro donde diga el valor, y por último vamos a agregar el promedio. Entonces, pero ¿por qué yo lo tengo así separado? Porque yo tengo que ir concatenando los componentes, correcto. Entonces ahora le vamos a concatenar el thead. Entonces tabla más, voy con el thead. Entonces aquí pues podríamos ponerlo de un solo, thead, y aquí le ponemos tr, pleca tr, y después vienen dos td.
y en uno es número, y en el otro td, pleca td, aquí es valor. Vamos a grabar, lo volvamos a cargar, agregamos todos los números, y aquí tenemos número y valor. Si yo le voy a inspeccionar elementos, yo tengo TG, TR y TD, ¿correcto? Pero si se fijan, aquí se mira muy complicado, porque muy enredado. Ya, entonces, pero nosotros podemos hacer lo siguiente. Entonces vamos a eliminar todo esto. Ok. Entonces tabla igual a tabla más el cierre del TGED. Ok, aquí agregamos el TGED y empezamos a agregar los componentes. Después y esto, para que lo miremos más cómodo, hasta le podemos dar un tab acá. Esto es simplemente por la comodidad. Tabla igual a tabla más, después viene el TR igual a tabla más pleca TR punto y coma, y después vienen los TD. Tabla igual a tabla más TD, y aquí sí ya lo podemos poner de un solo, TD, y aquí le ponemos número, y después aquí abajo el otro TD, perdón, sería TH porque estamos en el TGED. Vamos a ponerlo acá, TH valor, pleca TH. Guardamos, nos vamos acá, refrescamos, agregamos valores, y aquí ya viene con el TH, con el TGED, correcto, así. Y aquí pues, esta forma lo acomodé aquí para que miráramos cómo viene la estructura. Aquí tenemos el table, aquí tenemos el TGED, y podemos ver aquí que el mismo visual nos selecciona. Después tenemos aquí el TR y aquí los TH, correcto. ¿Qué nos falta? El T-body. Entonces de la misma forma nosotros lo podemos agregar. Entonces aquí vamos a agregar T-body. Aquí T-body. Después viene el TR. Entonces vamos a agregar un TR donde diga el número, que sería N1, y el valor sería el valor que yo estoy agregando. Entonces aquí sería TR y el final de TR. Ok, vamos con los TD. Tabla igual a tabla más abrimos TD, cerramos TD y aquí le agregamos número 1 y aquí le concatenamos el valor. Entonces más, y le ponemos N1, ¿correcto?
Sí. Ok, solo vamos a irnos acá y le damos F5 para probarlo. Ok, número 1, valor 5. Correcto. Este es el primer TD. Podemos separarlos acá para que lo podamos diferenciar. Entonces vamos con el otro. Entonces, como les digo, ustedes háganlo uno por uno. Yo voy a copiarlo y a pegarlo porque aparte que ya lo manejo bien, ustedes se pueden enredar. Ahora vamos con el número 3, el 4 y el 5. Entonces aquí solo cambiamos los valores. Aquí está bien el número 2, el 3, el 4 y el 5. O sea, lo único que estamos haciendo aquí, para que no crean que estoy haciendo algo del otro mundo, estamos simplemente concatenando cadenas de texto. ¿Correcto? Por último, necesitamos el valor del promedio. Entonces aquí promedio y aquí le ponemos promedio. Guardamos, nos vamos a le damos F5, 5, 5, 5, 5, 5 y ahí tenemos el promedio. Correcto, y los valores. Pero ahora, para hacerlo ver como una tabla, nos vamos acá y le agregamos el atributo border igual 1. Guardamos, volvemos a recargar. 10, 11, 12, 13, 14, 15 y aquí tenemos 10, 11, 12, 13, 14 y el promedio es 2. Correcto, entonces de esa forma nosotros podemos agregar HTML a nuestro documento. Entonces creo que esto sería la clase de hoy. Está de más decir pues que antes de terminar quiero agregar un ejemplo. Digamos que a nuestra celda yo le quiero dar un color, pero no lo voy a hacer desde JavaScript. Eso lo vamos a dejar para la siguiente clase, que es desarrollo entorno cliente. Pero si quiero agregar un CSS, entonces acá vamos a la carpeta y agregamos style.css y digamos que a las TD yo quiero agregar un background color que sea brown, o sea café, y un color de texto que sea azul. Y le doy F5 y 2, 5, 6, 10, 5. Ok, no se puede apreciar. Vamos a inspeccionar el elemento. ¿Por qué? Porque en mi HTML document yo no tengo la etiqueta link. Entonces necesito agregar CSS, pleca, style. Vuelvo a recargar. Agrego los valores. Y ahora vemos que el diseño se está aplicando. ¿Cómo puedo ver yo también que se está aplicando? Y también puedo modificar desde la consola. Si yo le doy aquí clic derecho, inspeccionar elemento, aquí por cada elemento que yo seleccione, aquí abajo me pone el CSS que tiene aplicada esa etiqueta. Por ejemplo, nos vamos a este TD, nos vamos a Style y tenemos acá. Y entonces de aquí nosotros podemos también manipular el documento. Entonces, si por ejemplo yo quiero agregarle un margen y le pongo 20 píxeles, margin, o un padding de 30 píxeles, entonces vemos cómo se hace grande la celda, ¿correcto? Entonces de aquí también nosotros podemos manipular el HTML, el CSS del HTML. Entonces esto es también para
que nosotros podamos depurar lo que vamos haciendo, ¿correcto? Entonces esta es una herramienta muy poderosa para a la hora que nosotros estamos construyendo nuestra web. Entonces ya vimos pues un documento HTML donde yo tengo el JavaScript y al mismo tiempo aplico un diseño a una etiqueta. En este caso yo se la aplico directamente a los TD, pero yo puedo también agregar una clase. ¿Ya? Entonces, pero eso va dependiendo de cómo lo quieran hacer, ¿correcto? Bueno, ahora sí, eso es todo por la clase de hoy. Ahí les voy a dejar unos ejercicios que lo hagan, un documento con varios ejercicios prácticos para que lo hagan, bien, para que practiquen. Bueno, pues vemos la próxima vez. También voy a empezar a subir un documento donde les voy a especificar cómo va a ser el examen. Entonces ahorita estamos acumulando 60 y 40 vale el examen. Entonces ya saben, voy a subir un documento donde voy a poner la métrica de qué es el examen, cómo me van a hacer el proyecto, porque el proyecto es una página web y van a aplicar HTML, CSS y JavaScript. ¿Bien? Bueno, cualquier duda ya saben dónde contactarme.